My Savior came, gave his life for me, and I know he's coming back to bring me home. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. Amados hermanos, hoy vamos a recorrer la historia de Israel, la obra de Cristo y el fatuo judaísmo. Asimismo, las diferencias del Israel bíblico con el Estado moderno de Israel, para entender cómo Dios reveló su plan eterno y cómo Satán ha intentado confundir al mundo entero con las sinagogas de Satanás. Este video es para los creyentes de alta calidad, los eclectos de la Iglesia. Creyentes fieles amadores de la verdad, y si eres muy sensible y seguidor a ciegas del Estado moderno de Israel, quédate y aprende. Aunque estoy seguro que varios se sentirán ofendidos, pero el propósito es que abras los ojos y entiendas en qué te estás metiendo. Miren, desde el principio veremos cómo Israel bíblico fue llamado hijo, cómo fracasó y cómo el hijo verdadero cumplió lo que Israel no pudo. Finalmente veremos cómo la iglesia es ahora lo único aprobado por Dios. Israel, el hijo elegido. En Éxodo 4:21, Dios le dijo a Moisés que cuando fuera a Egipto, quisiera delante del faraón todas las maravillas que le había puesto en su mano. Pero Dios le dijo que endurecería el corazón del faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Pero en el versículo 22, Dios hace esta declaración. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Más adelante Dios los sacó de Egipto por mano de Moisés, les dio la ley en el Sinaí y los llamó a ser luz a las naciones. Pero este hijo elegido no cumplió el propósito. Israel llamado hijo, pero desobediente, y por consiguiente fracasó. Y Cristo vino a arreglar el desastre de lo que Israel falló en el desierto. El fracaso del hijo Israel y triunfo del Hijo de Dios. Cristo fue tentado con los pecados de Israel en el desierto. Es una tipología que pocos se han dado cuenta. Y veamos. Pan en el desierto. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero Israel murmuró por hambre y dudó de la provisión de Dios. Éxodo 16:3. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El Señor Jesús, en cambio, Mateo 4:3-4. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo afirmó que la vida depende de la palabra de Dios, no solo del pan. Israel buscó saciar la carne, mientras que Cristo mostró dependencia absoluta del Padre. Probar a Dios. Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Israel tentó a Dios en Masá, exigiendo señales de su presencia. Éxodo 17:2. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En cambio el Señor Jesús, Mateo 4:6-7. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. el Señor Jesús rehusó manipular a Dios con pruebas espectaculares. Israel exigió pruebas visibles. Por el contrario, Cristo confió sin necesidad de demostración. Adorar a otros dioses. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Israel cayó en idolatría con el becerro de oro.
Perdón, me equivoqué de imagen. En Éxodo 32, además los ídolos adorados por Israel, a Baal, Moloch y Astarte, que es la misma Acera, Semiramis y Ashtoret, Ishtar, sí, que también fueron adorados por los israelitas. Esto representó una violación de la relación pactada con Dios y tuvo consecuencias graves para la nación israelita. En cambio, el Señor Jesús dijo en Mateo 4:10, Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. estos son los pecados de Israel que nuestro Mesías venció en el desierto. Pero también hubo desobediencia al Señor, desobediencia a su ley, ¿sí? Desobediencia al ignorar la ley divina, como no tendrás otros dioses delante de mí, no codiciarás, no murmurarás contra Dios. Israel murmuró contra Moisés y contra Dios al dudar de su presencia en Masá y en Meriba, ¿sí? En Éxodo 17. Pusieron en tela de juicio el nombre y la fidelidad de Dios. Usaron el nombre de Dios como si fuera vacío, exigiendo pruebas. Algunos salieron a recoger maná en el Shabbat, desobedeciendo la instrucción directa de reposar. No matarás, no tendrás pleitos. En sus murmuraciones y rebeliones hubo violencia y muerte. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En cada queja y rebelión Israel mostró falta de amor y fidelidad. Este es el mandamiento central y fue quebrantado repetidamente. Mientras que el Señor Jesús vino a cumplir toda la ley y magnificarla, darle el sentido original por medio de su redención. Puso sus leyes en nuestras mentes y corazones para que por medio de él cumpliéramos la ley, por medio de su gracia. También hubo incredulidad. Rechazaron entrar a la tierra prometida por medio de los gigantes. Castigo, 40 años vagando en el desierto. En contraste, aparece Cristo. Él también fue llevado al desierto, pero por 40 días. Cristo cumplió todo el desastre de Israel, simbolizando también los 40 años de desobediencia de Israel en el desierto, y también cumpliendo la sombra, cuando Moisés estuvo 40 días en ayuno y ungido frente a Dios en el Sinaí. Luz a las naciones. Israel acaparó y secuestró el nombre de Dios, asimismo su voluntad para no dar luz a las naciones. En cambio, Cristo, el Hijo de Dios, además de partir el tiempo en dos, el Evangelio se ha propagado por todo el planeta. Y con solo el nombre de Jesús, Yeshua, como le quieras decir, lo puso sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y no hubiera otro nombre bajo el cielo que puedan invocar salvación. Y así glorificar el nombre del Padre por medio de su nombre. Israel fue probado, pero fracasó. Y el Señor Jesús venció. En Ezequiel 39, 7 se dice: mi santo nombre daré a conocer por medio de mi pueblo, Israel, y nunca permitiré que mi santo nombre sea profanado. Bueno, la palabra halaf es olvidado, manchado, humillado y figurativamente profanar. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Me pregunto, ¿por qué secuestrar el nombre de Dios? ¿Por qué ocultarlo? Quiero aclarar que esta no es una exposición de teología del reemplazo. No se puede, no se malentienda esa exposición. Solo expongo cómo fue el cumplimiento de la creación de la Iglesia de Israel, compuesta de israelitas y gentiles por medio de Cristo. Veamos. Dejó su trono en la eternidad para juntar las ovejas de Israel. El Mesías, la imagen visible del Dios invisible. Mateo 15:24. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero lo rechazaron. En Lucas 13:34.
Jesús se dirige a Jerusalén diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? De su historia, Israel rechazó y persiguió a varios profetas enviados por Dios. Jesús mismo lo denuncia en Mateo 23, 29, 37 y Lucas 11, 47, 51, en donde acusa a Israel de haber matado a los profetas y de seguir la misma conducta. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esteban, antes de ser martirizado, recuerda en Hechos 7:52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y la consecuencia, En Mateo 21, 43 el Señor Jesús le dijo a los judíos, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Israel perdió el privilegio. La iglesia recibió la exclusividad. Ahora somos templo espiritual, sacerdocio santo, embajadores del cielo. Primeramente los judíos y luego los gentiles, los que le recibieron y los que le siguen recibiendo. El único culto aprobado por Dios es la iglesia como templo espiritual. ¿Sí? Santiago 1:27 habla del culto puro y sin mácula. En Cristo no hay muro de separación, ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer. Todos somos uno en Él. En aquellos que creyeron, como dice Efesios 2:14-16 y Gálatas 3:28, sin mácula, sin mancha, sin trampa, sin engaño. Además, es irrelevante ser judío, lo importante es ser ecleto de la iglesia. Ahora cada creyente posee individualmente lo que los israelitas bíblicos necesitaban externamente para solo tapar su pecado temporalmente. En cambio, a la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, se les dio el poder en la tierra, las llaves para atar y desatar, abrir las puertas del cielo para quien escuche y crea en el Evangelio, pero también cerrarla a quienes la rechazan. Escuchen lo siguiente. En Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estudiemos este versículo. Poseemos un sacerdocio santo. No necesitamos mediadores humanos para llegar a Dios. Antes, solo el gran sacerdote podía cruzar el velo del Yom Kippur para ofrecer la sangre del sacrificio. Nosotros, con la sangre derramada de Cristo, podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Linaje escogido. El linaje elegido fue desechado por su incredulidad. Ahora la iglesia de Cristo, judíos y no judíos, creyentes en Cristo, somos de un linaje escogido, eclepto, de alta calidad. Y este linaje proviene desde Abraham, así como el restablecido Israel para la iglesia, que fue en tan solo 40 días por el Hijo de Dios. Si no has entendido, Cristo es el verdadero Israel. Y nosotros somos en Cristo, somos el Israel. Nación santa y pueblo adquirido. Un pueblo y gente adquirido por el mismísimo Padre por medio de su Hijo bendito. La frase, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, proviene de Jeremías 32:38 hasta el 41, donde Dios promete una relación íntima con su pueblo. Esta declaración implica que Dios les dará un solo corazón y un solo propósito, adorarlo para siempre, lo que es para su propio bien y el de sus descendientes. Además, esta promesa refleja el compromiso de Dios de establecer un pacto eterno con ellos, aunque originalmente fue pronunciada con el contexto del pacto con Israel. En el Nuevo Testamento revela cómo esa promesa se amplía y se cumple en Cristo, abarcando tanto a judíos como a gentiles. Y ahora este pueblo es el pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Llamados de Dios, eclesia, eso significa eclesia, llamados por Dios, ¿sí? Y ahora, y esto lo confirma Efesios 2:14,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Somos templo espiritual. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora cada creyente es templo viviente de Dios. Ni siquiera necesitamos los utensilios del templo, como el lavatorio, el altar, la menorá, la mesa de panes, etc. Cristo los cumplió. Una observación acerca de la traducción. Cuando se refiere a templo físico, se usa la palabra hierón, ¿sí? Y cuando se refiere a los creyentes, se usa la palabra naos, que significa santuario. El santuario será el lugar más sagrado detrás del velo. Portadores constantes del Espíritu de Dios, nosotros ya estamos ungidos por el Espíritu Santo. Porque primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Esto significa que todos los creyentes han recibido al Espíritu Santo, quien les enseña y guía en la vida espiritual, así como representante legal de nosotros ante Dios. Asimismo, la unción del Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra en la tierra. Y esto no lo tenía el pueblo de Israel, nunca. Solo surgían a sacerdotes, reyes y utensilios, pero el Espíritu de Dios solo bajaba para inspirar, enseñar y se iba. En nosotros siempre está activo, para siempre. Portador continuo de sacrificios espirituales. Nosotros, la Iglesia, ya no somos sacrificios, ya no ofrecemos sacrificios de animales, porque bastó un solo sacrificio del perfecto Cordero de Dios. Ahora, como sacerdotes, ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Bueno, una es la alabanza y adoración, ¿sí? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Algo que aclarar, cantar es una cosa muy distinta a alabar. ¿Sí? Alabar es levantar tus brazos y glorificar a Dios con tu boca. Nada que ver con sus susodichos grupos musicales, ministerio de alabanza, que no es bíblico. Pero sí puedes cantarle a Dios, pero debes ser cuidadoso en qué le cantas al Señor. Otros sacrificios espirituales, claro, entrega del cuerpo y tu vida. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. También están las obras de misericordia y servicio, como dice en Hebreos 13:16. No olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. También la oración, la intercesión, como incienso espiritual que sube delante del trono. Obediencia y santidad. Más que los rituales externos, Dios se agrada de un corazón obediente. Generosidad y ofrendas voluntarias. Pablo habla de la ofrenda de los filipenses como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Aquí no habla de sus dichos diezmos. Confesión y testimonio de Cristo. Proclamar su nombre es un sacrificio espiritual que edifica a la iglesia y glorifica a Dios. Amor y perdón. Vivir en el amor como Cristo nos amó y se entregó. En ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estos sacrificios representan un altar espiritual, no con animales, ni fuego, ni símbolos. Esto muestra que el templo vivo no ofrece cosas externas, sino una vida rendida en espíritu y verdad. Además de ser embajadores del cielo, como dice Primera de Pedro 2:9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden que nos transfirieron al reino para dar frutos. Lo más impactante, ¿sí?, que se nos dio el privilegio y la potestad de ser hechos sus hijos y así anunciar el Evangelio, lo que Israel no pudo hacer. O sea que judíos y gentiles nacidos de nuevo, se nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No se trata de un reemplazo, como si la iglesia hubiera tomado el lugar de Israel en un sentido político o étnico, sino de un cumplimiento en Cristo. Reemplazo implicaría que Dios descartó a Israel
y puso otro pueblo en su lugar. Pero el cumplimiento significa que las promesas hechas a Israel encuentran su realidad en Cristo y la iglesia participa de esa plenitud como su cuerpo suyo. Así Cristo es el verdadero Israel y la iglesia es su plenitud. El plan de Dios no fue interrumpido ni sustituido, sino llevado a su meta, al Mesías. Israel fue la sombra, Cristo la sustancia y la iglesia la extensión viva de esa sustancia en el mundo. La iglesia, la plenitud, un solo cuerpo, judíos y gentiles, luz al mundo. Como dice, de ambos pueblos hizo uno. El pueblo de Israel fue la sombra de esta maravillosa unión desde hace casi 2000 años y sigue creciendo. La iglesia, mientras siga en la gracia, existe la posibilidad de que cada judío que crea en el Señor Jesús sea salvado, injertado. Ahora, en contraste con el judaísmo rabínico actual, es camino nulo hacia Dios. Pongan atención. Después de la destrucción del templo en el año 70, ya no había manera de que la fe mosaica sobreviviera sin templo, sin sacerdocio, sin sacrificios, y por arte de magia, dijeron los judíos, demos continuidad. Y surgió al máximo el judaísmo rabínico. No le puedes llamar judaísmo al Antiguo Testamento, la fe mosaica. Judaísmo nació, sí, como 200 años antes de Cristo empezaban, pero después del año 70 explotó. Un gran invento, ¿sí? Dice, demos continuidad. Y surgió el judaísmo. La Torah Shebal Peh, que le llaman, es la Torah oral, el Talmud, la Mishnah, la Halajá, la Kabbalah, Musar, Gemara, etc. Un gran invento inspirado para desacreditar al Mesías y renacer una nueva religión, judaísmo. El judaísmo actual niega a Cristo, por lo tanto es camino nulo a Dios y es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aprovecho a decir que muchos supuestos cristianos beben aguas contaminadas, consultando a estos judíos, el espíritu del anticristo. A esto les llaman maestros. Y estos cristianos llenan sus congregaciones con banderas de Israel, con el símbolo de Saturno en forma de estrella. Sí, la estrella de Moloch, un culto muy antiguo y pagano, el cual haré un estudio minucioso muy pronto. Esto no es la fe mosaica, el antiguo Israel bíblico que apuntaba a Cristo, ¿sí?, sino una religión inventada por hombres, escudados bajo el nombre de Israel. Muchos cristianos confunden el pueblo del Israel bíblico con el Estado moderno Israel político, cayendo en una idolatría y apoyando la filosofía sionista satánica. Yo he escuchado cristianos muy orgullosos que dicen, soy cristiano sionista. ¡Wow! Ya tiene el sello de la bestia. No hay comparación entre Israel bíblico ni el Estado, con el Estado de Israel moderno. La iglesia debe discernir. Israel fue la sombra, Cristo el cumplimiento, la iglesia es plenitud. Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Sí? El judaísmo moderno, al rechazar al Hijo, queda fuera del plan de salvación. Miren, la mejor continuación 100% natural del Antiguo Testamento es el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. El libro de Malaquías, que cronológicamente es uno de los últimos libros, el capítulo 3 y 4, comienza con la esperanza del Mesías y termina con la esperanza del Mesías. Así que la continuidad del Nuevo Testamento es de persistencia natural. El Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, comenzando con las mismas palabras.
En cambio, la Mishnah judía del Talmud comienza con las verajot, o sea, las bendiciones. El Nuevo Testamento es la continuación natural del Antiguo Testamento, es decir, que el cumplimiento de las profecías y las descripciones de la vida del Mesías. Pero el judaísmo, con su Talmud, abandonó la ley de Israel y rechazó al Mesías y siguió un camino torcido, aborreciendo a Cristo y a los gentiles. Los judíos actuales se burlan de Cristo como hijo del adulterio, hechicero, mafioso, y que llevó a Israel a la idolatría y muchas cosas más que me indignan. Pero también se les enseña que bueno, y como dicen, ¿qué hay de Romanos 11:26? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Israel, según la promesa, son solo aquellos que creen en Cristo, sean judíos o gentiles, injertados en el mismo libro. Vendrá a Sión el libertador. El Cristo ya vino y volverá otra vez a reclamar la tierra para su iglesia. Dice que apartará de Jacob la impiedad. Sí, muchos lo siguieron. Sí, y se salvaron y continúan salvándose. Muchos israelitas ya no están en Israel, están dispersos y muchos ni siquiera saben que son descendientes semitas verdaderos. Los actuales judíos en el Estado de Israel sionista ni siquiera son descendientes genéticos, la mayoría, no digo que todos. En sí el Estado moderno de Israel no es el cumplimiento de Romanos 11, sino solo es un proyecto político donde se manifiestan fuerzas contrarias al espíritu de Cristo. El verdadero Israel no es un territorio ni una genética, sino una realidad espiritual en Cristo. Pero si la tierra de Israel será reclamada y tomada por el mismísimo Señor Jesús para su iglesia de judíos y gentiles. La dispersión genética y el olvido de la ascendencia muestran que la carne, pues no sostiene la promesa, solo la fe en el Hijo de Dios. La esperanza no está en un estado terrenal, sino en el reino del Mesías. El misterio revelado por Pablo es que los gentiles y judíos creyentes forman un solo cuerpo en Cristo y que Él es el libertador que aparta la impiedad, que quita los pecados. El judaísmo actual está constituido de una gran medida para rechazar a Cristo y marcar distancia de los gentiles. En Apocalipsis se hace una identificación simbólica muy fuerte del estado espiritual de Israel y por extensión del sistema religioso que rechaza a Cristo. En Apocalipsis 11:8 se dice que los dos testigos serán muertos en la gran ciudad, que en el sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esa gran ciudad es Jerusalén, pero no vista como la ciudad santa, sino como una ciudad corrompida, asociada con Sodoma, la inmoralidad. Es el país selecto del reino de los homosexuales. Si lo sabes, ¿verdad? Egipto, esclavitud e idolatría. Claro que cometen idolatría. Ustedes no conocen el judaísmo rabínico, donde hacen idolatría en las tumbas de los rabinos o en el token, en el muro de los lamentos. Eso es idolatría, ¿sí? Y Babilonia es una confusión religiosa que mezcla de lo santo con lo profano. Persecución del pueblo de Dios, porque lo hay. Me gustaría que te fueras a evangelizar a Israel a ver qué te pasa. Más adelante, en Apocalipsis 17:18, aparece Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, símbolo de un sistema religioso y político que que se opone a Dios y persigue a sus santos. Es una continuidad. Jerusalén incrédula y el sistema religioso judío que rechazó al Mesías se convierten en esa parte de la Babilonia espiritual, porque se alinean con el mismo espíritu de oposición y persecución, así como sus aliados, otros países, ¿verdad? Estados Unidos.
¿sí? Y pues engañarán aún a los escogidos. La fe mosaica, en cambio, apuntaba proféticamente hacia Cristo. Cada sacrificio, cada fiesta, cada pacto era sombra del libertador que vendría de Sión. Por eso cuando Pablo dice, todo Israel será salvo, no habla de un sistema religioso que niega al Mesías, sino el cumplimiento del pacto en Cristo que quita los pecados a los que creen en él. Sin Cristo no hay pacto. ¿Sí? Jeremías 31 habla de nuevo pacto y Hebreos 8 confirma ese pacto que se establece con la sangre de Cristo. También sin Cristo no hay perdón. Ahí está la muestra de Isaías 53, muestra que el siervo de Jehová lleva las iniquidades, ¿sí? Para el perdón de los pecados. Sin Cristo no hay acceso a Dios. Hebreos 10, 19, 20 enseña que el único camino es por el velo, es decir, su carne. Y el Señor Jesús lo confirma en Juan 14, 6. Ahora la tierra de Israel será liberada por Cristo y nosotros junto con el Señor gobernaremos la tierra y lo hará con cetro de hierro. Pero en la actualidad, ahora falsos judíos, y le voy a decir ázaros, toman el nombre de Israel y escudan sus fechorías de genocidio con su lema político de sionismo, de expansionismo imperialista. ¿Cómo es posible que según cristianos apoyan e idolatran a un Estado político de Israel creado en 1948 por no judíos? ¿Sí? ¿Cómo han creído en sus mentiras y apoyan su genocidio? Les donan millones de dólares. ¿Y saben para qué los usan? Para comprar armas. Año 2001. Benjamin Netanyahu, por aquel entonces apartado temporalmente de la política, graba una entrevista. Cuando esta finaliza, pide que se apague la cámara. Una vez se siente libre para expresarse, Netanyahu se quita la careta y habla libremente, explicando cuál sería su estrategia para solucionar el conflicto palestino. Pero la cámara no estaba apagada y la cinta finalmente se filtró, ofreciendo un documento muy esclarecedor sobre su forma de entender la relación entre israelíes y palestinos. 23 años después, Netanyahu ha podido llevar a la práctica sus ideas. שהמחיר יהיה כבד מצוא, כרגע המחיר לא כבד מצוא, על התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. להביא אותה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו את אוף האישה, וצחוק, ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שנביא אותם ואז, רגע, אבל אז שוב העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכניעו. אז שאם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש עליה, אז נניח שהם אומרים משהו. Con astucia, dice el primer ministro Benjamín Mindreikovsky, perdón, se cambió a Netanyahu, gracias al apoyo del pueblo evangélico, ¿sí? Es el único amigo de Israel. The steadfast support of our Christian friends around the world. You've stood by our side. You've stood by our side resiliently, consistently, forcefully, as Israel defends our civilization against barbarism. Pero si tratas de evangelizar en Israel, en esas tierras, serás insultado, escupido y atacado. ¿Si has comprendido el mensaje? No dudo que generaciones atrás muchos házaros conversos al judaísmo en el siglo VIII se casaron con judíos o judías semitas y nadie puede negar su origen mezcla con judíos. Pero muchos de ellos que vinieron tiempo después que llegaron a Israel, sí, no tienen nada que ver con el gen semita. En Israel están prohibidas las pruebas de ADN. Si lo sabías, las pruebas de ADN han demostrado ser una herramienta poderosa. Si cada israelí actualmente se hiciera un estudio de ADN, tendría importantes implicaciones en el contexto histórico y geopolítico de Israel. Creo que una razón por la que Israel podría resistirse a las pruebas de ADN
generalizadas es el temor de que estas pruebas desafíen la narrativa de que muchos sionistas al descubrir que no tienen el más mínimo porcentaje de semita. Bueno, en conclusión, el Estado de Israel no es el Israel de la Biblia, es un Estado común y corriente como cualquiera, con sus leyes y políticas. El Israel bíblico es uno muy diferente que estaba bajo la Torá de Moisés, ¿sí? No la Torá Sheval Peh, la Torá oral, ¿sí? y que estaba bajo las promesas que apuntaban a Cristo. Y los actuales, pues, no apuntan a Cristo, se oponen a Cristo. Hermano, espero que este estudio sea de bendición. Pude haberlo hecho más largo y profundizarlo más, pero a muchos cristianos no les gustan, no ven los videos completos y escuchan algo que no les gusta y cambian. Pero les prometo que responderé las preguntas que quieran con mucho gusto. Solamente déjenme su correo en sus comentarios y comenten, y con gusto y con todo el amor del mundo les responderé. Que el Señor bendiga sus vidas.